Durante mucho tiempo, Carla Montero se esforzó continuamente en mantener una imagen pública impecable. Todas las mañanas, se levantaba temprano para hacer el desayuno de Esteban, su marido, un exitoso hombre de negocios que últimamente dedicaba más horas a sus reuniones empresariales que a estar en su hogar. Ella hacía caso omiso de las señales, las llamadas nocturnas, los aromas distintos, convenciéndose de que todo marchaba bien. El evento más relevante del año era la gala anual de los empresarios. Carla había seleccionado con esmero un vestido rojo por el que había tenido que ahorrar durante 3 meses. Mientras se preparaba frente al espejo, trataba de tranquilizar la ansiedad que le había estado afectando el estómago durante varias semanas. A pesar de que su intuición le decía lo contrario, repetía para sí mismo que todo estaba en orden. Las luces doradas iluminaban el salón del Hotel Imperial con un brillo resplandeciente. Mientras Carla se movía entre la multitud, el ambiente se impregnaba de risas y charlas en busca de Esteban. Lo halló cerca de la fuente de bebidas espumosas, pero no estaba sin compañía. Junto a él se encontraba Valeria Ruiz, su asistente joven, mostrando una sonrisa mientras él le murmuraba algo al oído. Carla se quedó inmóvil al ver a Esteban agarrar el micrófono. El latido de su corazón resonaba tan intensamente que apenas alcanzaba a percibirlo. Él expresó su deseo de comunicar un mensaje relevante, mientras su voz se escuchaba en cada rincón del salón. En la vida se nos presentan ocasiones para ser sinceros con nuestra propia persona. En el día de hoy deseo compartirles a la mujer que ocupa un lugar muy especial en mi corazón, Valeria. Los susurros invadieron la sala. Carla recibió miradas compasivas, asombradas y desdeñosas, mientras observaba impotente la caída de su universo. Salió corriendo de la habitación, con las lágrimas nublando su vista. Mientras regresaba a casa en el taxi, los recuerdos de una docena de años de matrimonio se sucedían en su mente como escenas desordenadas de una película. Siempre estuvieron presentes las señales, las llegadas tardías, los viajes por trabajo, las llamadas discretas. En el transcurso de esa noche, al organizar sus pertenencias en lo que solía ser su hogar, Carla se dio cuenta de que no solo había dejado de tener a su esposo, sino que también había extraviado su tranquilidad, su equilibrio y la rutina que solía tener. Llorando, descubrió una imagen de su ceremonia de graduación, en la que anhelaba convertirse en una empresaria de éxito antes de que Esteban la persuadiera de que su sitio era en el hogar. Al guardar la fotografía en su maleta, hizo una promesa interna de empezar a vivir para sí misma. Carla ignoraba que su vergüenza ante todo sería el inicio de un camino hacia una existencia inimaginable, y que en la urbe, un individuo apodado Nicolás Ferrer, reconocido por su dureza en el ámbito empresarial, desempeñaría un papel fundamental en su proceso de recuperación. Los días posteriores se convirtieron en una verdadera tortura para Carla. Todas las cuentas compartidas habían sido congeladas por Esteban, y las cerraduras de la casa habían sido sustituidas por él. Las llamadas que recibía se desviaban al buzón de voz directamente, y los mensajes que enviaba solo eran marcados como leídos. La realidad la impactó de lleno, como un golpe repentino. Me encontraba sola y desprovista de medios. Temporalmente se alojó en un modesto hotel económico ubicado en el corazón de la ciudad. Cada día al despertar, anhelaba que todo hubiera sido un mal sueño. Sin embargo, la presencia del techo deteriorado y el colchón poco confortable le hacían ser consciente de su reciente situación. Le envió un mensaje a Esteban pidiéndole que se comunicara con él lo antes posible. El abogado fue el medio por el cual se recibió la respuesta. Se le notifica de manera directa que es necesario que toda comunicación se realice a través de abogados designados. Al ver que sus ahorros se estaban agotando rápidamente, Carla decidió empezar a buscar empleo. Después de una docena de años dedicada al hogar, su historial laboral lucía carente de contenido. Siempre el desenlace de las entrevistas era el mismo. Lamentamos informar que requerimos a una persona que haya trabajado recientemente en el puesto. Al atardecer, al estar calculando las monedas que le quedaban para adquirir algo de alimento, recibió una llamada de María, su única compañera, quien no le había dado la espalda tras el incidente. Carla, ¿has echado un vistazo a las imágenes en Instagram? Esteban y Valeria se encuentran actualmente en las paradisíacas islas de Maldivas.
Fueron las imágenes las que arruinaron todo. Mientras él disfrutaba del sol en una playa paradisíaca, ella se conformaba con comer sopas instantáneas en su habitación de hotel. Empezó a sentir un profundo desasosiego. Primero, decidió vender sus joyas, después se deshizo de su anillo de bodas, y por último, vendió su coche. Cada vez que realizaba una venta, sentía como un fragmento de su vida pasada se desvanecía. En la habitación del hotel, una noche oscura, Carla se encontraba sentada en la cama con tan solo 500 pesos en su bolso y una montaña de hojas de vida descartadas. Fue entonces cuando tocó el punto más bajo. Mientras observaba a través de la ventana, las lágrimas recorrían su rostro al contemplar las luces de la ciudad que en otro tiempo había sentido como parte de su ser. ¿De qué manera llegué a esta situación? Recordaba cómo había dejado de lado sus metas laborales para satisfacer a Esteban. Siempre defendía la idea de que una mujer no debía laborar, ya que él se ocuparía de todas las responsabilidades. En ese momento, logré comprender el costo de esa situación de dependencia. Mientras estaba inmerso en sus reflexiones, un sonido de alerta interrumpió su concentración. Recibí un correo de una compañía, Grupo Ferrer Internacional, con la que no recordaba haberme comunicado antes. Estaban en la búsqueda de una nueva asistente administrativa y tenían programada una entrevista para el día siguiente. Mientras Carla alisaba su traje más elegante, se observó en el espejo sucio del cuarto de baño. A pesar del cansancio, sus ojos destellaban con una fuerte determinación. Desconocía la identidad de Nicolás Ferrer ni la razón por la cual su compañía se había comunicado con ella, pero tenía claro un hecho. Quizás esta sea la última posibilidad que tengan para redimirse. Mañana, me comprometo a comenzar de cero. Sea cual sea la tarea, la llevaré a cabo sin importar qué. En el centro económico de la ciudad, la sede de Grupo Ferrer Internacional destacaba por su diseño moderno, combinando cristal y acero en su arquitectura. En el vestíbulo, Carla se encontraba con su currículum en la mano, sintiéndose pequeña frente a su grandiosidad. Al llegar a la recepción, saludó con amabilidad y anunció su propósito de manera firme, procurando mantener la calma en su tono de voz. Fue conducida hasta el piso 40, donde la sala de recursos humanos se mostraba como un entorno completamente distinto al hotel donde descansaba. Tras una hora respondiendo preguntas y realizando pruebas, la jefa de recursos humanos la observó detenidamente. Quiero ser sincera contigo, señora Montero. Aunque preocupa su falta de práctica reciente, sus resultados en las pruebas son sobresalientes. Se busca un candidato para desempeñarse como asistente personal de Don Ferrer. Es importante tener en cuenta que tiene altas expectativas. Durante este mes, 3 individuos han presentado su renuncia. Bajo el escritorio, Carla entrelazó sus manos con fuerza. Estoy lista para esforzarme al máximo. Tan solo requiero una oportunidad. La primera vez que se encontraron con Nicolás Ferrer fue fugaz y distante. Elevado de estatura, vestido con elegancia y con una mirada intensa, apenas la observó al ingresar a su despacho. Sin prestar atención a sus documentos, le espetó que no le interesaba su vida personal. Lo único que me interesa son los logros obtenidos. ¿Captas la idea? Así es, señor Ferrer. Fueron unos días iniciales realmente terribles. Nicolás requería que todo estuviera impecable. Informes sin ninguna falla, café a la temperatura precisa y una agenda ajustada al minuto. Los saludos matutinos que emitía eran apenas perceptibles gruñidos. Mientras revisaba papeles hasta altas horas de la noche, Carla descubrió un fallo en un contrato de gran relevancia. Aunque titubeó al respecto, finalmente se armó de coraje y llamó a la puerta de Nicolás. Hay un error en la cláusula 7.3 que podría resultar en pérdidas millonarias para nosotros, señor Ferrer. Fue la primera vez que la observó fijamente. Examinó el escrito en completo silencio antes de asentir con la cabeza. Excelente labor. Por favor, haz las correcciones necesarias en este texto. Logró mantenerse a flote gracias a pequeños triunfos como ese. A pesar de ello, el comienzo no resultó sencillo. Se vio en la necesidad de corregir múltiples equivocaciones en los documentos, logró manejar la intensa presión de Ferrer y llegó a contemplar la posibilidad de dejar su puesto en un par de ocasiones.
En ciertas jornadas apenas lograba descansar, convencida de que no alcanzaría la excelencia. Sin embargo, con el tiempo asimiló el funcionamiento de la empresa, retuvo las preferencias de Nicolás y empezó a prever contratiempos con antelación. Gracias a su modesto salario, pudo trasladarse a un diminuto pero decente apartamento. Cada noche, cansada pero decidida, buscaba oportunidades de formación en línea para mantenerse al día, sabiendo que aún le quedaba mucho por mostrar. Durante un evento relevante, mientras estaba sirviendo café, presenció a un directivo haciendo referencia a Esteban. A pesar de que su mano tembló levemente, no dejó caer ni una sola gota. Nicolás, quien solía pasar por alto los asuntos personales, la miró brevemente. Al salir más tarde, descubrió un sobre su mesa de trabajo. Se le otorgó un incremento salarial junto con la cobertura de los gastos de matrícula para un programa de administración ejecutiva. En el documento adjunto, firmado por Nicolás, se indicaba de forma concisa la intención de mejorar tu rendimiento. Después de varios meses, una sonrisa auténtica se dibujó en el rostro de Carla. Lo que requería no era compasión, sino la posibilidad de mostrar su valía. A pesar de su apariencia imperturbable, Nicolás Ferrer demostraba ser una persona justa. Con el paso del tiempo, Carla adquirió un papel indispensable en el entorno laboral de Nicolás Ferrer. Dejó de ser simplemente una empleada adicional. Empezó a asistir a reuniones de gran relevancia, presentando propuestas que capturaban la atención de todos los presentes. En medio de una reunión importante con inversores internacionales, la pantalla dejó de funcionar. En medio del caos, Carla decidió realizar una exposición utilizando pizarras y gráficos hechos a mano, sorprendiendo a todos. El conocimiento que demostró sobre el tema impactó tanto a los inversores que concretaron la negociación en esa misma jornada. Tras la junta, Nicolás susurró asombrado. Nunca antes lo había visto mostrar una sonrisa, aunque fuera sutil. Hubo un ligero cambio en la dinámica de su relación. Los sonidos guturales al despertar se transformaron en breves charlas. Las instrucciones directas evolucionaron hacia conversaciones en las que se compartían opiniones. Nicolás comenzó a solicitar su punto de vista sobre asuntos de mayor relevancia. Durante la noche, mientras laboraban hasta altas horas en un proyecto crucial, Nicolás la tomó por sorpresa con una interrogante de índole personal. ¿Qué te llevó a aceptar esta posición, Carla? Podrías haber aspirado a algo superior con tus habilidades. Antes de contestar, ella titubeó. Tenía la necesidad de comenzar de cero. En ocasiones, es necesario rehacerse a uno mismo debido a las circunstancias de la vida. Antes de dar su aprobación, la miró detenidamente. Estoy familiarizado con ese sentimiento. La eficacia de esta persona se hizo conocida en toda la compañía. Otros directivos han empezado a requerir su colaboración en proyectos particulares. La oficina de esta persona se trasladó a una ubicación más cercana a la de Nicolás, y ahora ostenta el cargo de asistente ejecutiva senior. Esa mañana, al hojear el diario de economía, se topó con una imagen de Esteban y Valeria en una reunión social. Experimentó la ausencia de dolor por vez inicial. En cambio, sintió una combinación de compasión y agradecimiento. Si no le hubiera sido desleal, nunca habría logrado descubrir todo su talento. ¿Cómo estás? Nicolás se dio cuenta de que estaba distraído y formuló la pregunta. Con total franqueza, contestó ella en su mejor momento. En esa tarde, en una junta de directivos, Nicolás volvió a impresionarla. Ante la junta directiva, propuso que Carla sea la encargada de dirigir la iniciativa de crecimiento hacia el mercado sudamericano. Los susurros invadieron el espacio de la habitación. Varios directores expresaron dudas. Sin embargo, Nicolás las calló con una sola mirada. En medio año, ha exhibido mayor habilidad que la mayoría en un largo periodo de tiempo. ¿Tienes alguna discrepancia? Nadie tuvo el valor de llevarle la contraria. Al salir de la reunión, Carla lo interceptó. ¿Cuál es la razón de tanta confianza en mi persona? Nicolás la observó fijamente, con tal fuerza que la dejó sin aliento. Antes de seguir adelante, contestó de forma sencilla, en ti encuentro lo que los demás no supieron apreciar. Aquella noche, en su camino de regreso a casa,
Carla se percató de que ya no era la misma persona desolada que había llegado buscando empleo meses atrás. Había experimentado una transformación, emergiendo como una persona renovada y más resistente. Por primera vez, no sentía temor ante lo que le deparaba el futuro. Carla se obsesionó con el proyecto de ampliación en América del Sur. Permanecía hasta altas horas de la noche investigando mercados, evaluando rivales y diseñando tácticas. En su diminuto piso, se encontraba repleto de post-its y diagramas de proyección. En los encuentros con inversores internacionales, su participación empezó a sobresalir. Dejó de desempeñar el cargo de asistente de Ferrer para convertirse en la mente estratégica del equipo. La manera en que exponía los proyectos, combinando información precisa con una perspectiva creativa, lograba captar la atención del público. Durante la tarde, al exponer el proyecto de ejecución en Chile, percibió un cambio en la expresión de Nicolás. No se trataba de la expresión convencional y reflexiva de siempre. Existía algo adicional, una combinación de asombro y un sentimiento indescifrable. Tras la presentación, en su despacho, le elogió por su excelente desempeño. Me gustaría que te encargues de coordinar todas las actividades en su totalidad en Sudamérica. ¿Estás completamente convencido? Carla se mostró sorprendida ante la gran carga de responsabilidad que tenía. Él afirmó con total convicción, manteniendo su mirada fija más allá de lo habitual. Al recibir el ascenso, obtuvo una nueva oficina, un equipo personal y un sueldo que le posibilitó cambiar a un lujoso piso en una zona de alto standing. Sin embargo, la ética laboral de Carla permaneció inalterada. Permanecía siendo la primera en llegar y la última en retirarse. Durante la noche, mientras estaban repasando papeles en la oficina de Nicolás, él la dejó atónita al revelarle algo inesperado. ¿Recuerdas la razón por la cual decidí contratarte en aquella ocasión? Hizo la pregunta y apartó los documentos. En tus ojos percibí algo familiar, la determinación de demostrar tu valía, de renovarte a ti mismo. También he experimentado esa situación. Con curiosidad en la mirada, Carla observó la escena. Nunca revelaba su historia el poderoso Nicolás Ferrer, un hombre enigmático. Mi primer matrimonio finalizó de manera parecida al tuyo, siguió, con un brillo opaco en los ojos. Fue su decisión de terminar nuestra relación por alguien más adinerado lo que me afectó profundamente, pero lo que más me dolió fue la manera en que lo llevó a cabo. Una mañana me desperté y descubrí que nuestra cuenta estaba sin fondos, nuestros proyectos arruinados y una carta sobre la mesa expresando que nunca había sido satisfactorio. Durante mucho tiempo, estuve completamente enfocado en crear algo de gran envergadura, no movido por la ambición, sino por el temor de ser rechazado nuevamente, como si mi valía fuera insignificante. Un nudo se formó en la garganta de Carla. Fue la primera vez que percibió en Nicolás no solo al ejecutivo exigente, sino a un individuo que había experimentado la adversidad y se había recompuesto con marcas imperceptibles. Y consiguió hacerlo, contestó con delicadeza, reconociendo que él también guardaba cicatrices en secreto. Él afirmó que lo habían conseguido. Durante el año pasado, con tu presencia, la compañía ha experimentado un crecimiento mayor que en los 5 años anteriores. Una nueva tensión llenó el espacio entre ellos. La discusión ya no se limitaba a ser entre el jefe y la empleada hablando de asuntos comerciales. Dos individuos que habían experimentado deslealtades parecidas y valoraban la importancia de reinventarse. Él propuso con asombro que deberíamos festejar, saliendo a cenar en lugar de quedarnos en la oficina, con el fin de conversar sobre el crecimiento de la empresa. Un hormigueo invadió el vientre de Carla. Claro, contestó procurando mantener un enfoque formal. Al extenderse, Carla se observó en el cristal al guardar sus pertenencias esa noche. La mujer que lo miraba ya no se parecía en nada a la que había sido avergonzada en un evento público. Demostraba una gran fortaleza y éxito, y por primera vez en bastante tiempo, se encontraba preparada para algo más que simplemente su labor. No tenía idea de que esa cena de trabajo sería el comienzo de una etapa totalmente diferente en su vida. Los rumores acerca de Esteban y Valeria se difundieron en el ámbito empresarial como información conocida por todos. Lo que comenzó como un amor prohibido estaba convirtiéndose en un evento mediático. Valeria,
que había anhelado una existencia llena de elegancia y compromisos sociales, comenzó a revelar su auténtico ser. El derroche de Esteban en prendas de marca y accesorios de lujo estaba impactando negativamente en su situación financiera. En los restaurantes de lujo de la ciudad, se hicieron famosas sus demostraciones de celos. ¿Podrías decirme quién era la dama con la que conversabas? Durante una cena de trabajo, elevó la voz repentinamente. Observé la forma en que te observaba. La dama en cuestión tenía el potencial de convertirse en una inversora. Esa misma noche se rompió el acuerdo. Esteban percibió modificaciones en su saldo bancario. Grandes cantidades de dinero se esfumaban en adquisiciones sin justificación. Al interrogar a Valeria, sus respuestas consistían en llanto y señalamientos de falta de confianza. Esa era la expresión que más le gustaba, a pesar de todo lo que había sacrificado por ti. ¿De esta manera me retribuyes? Las faltas de Valeria empezaron a ser más habituales. Ella proponía hacer escapadas para ir de compras con sus amigas. Sin embargo, las habladurías narraban una versión distinta. En lugares acogedores, se le había visto con Ricardo Méndez, un empresario más joven y adinerado que Esteban. Una mañana, Esteban se sorprendió al descubrir estados de cuenta de tarjetas de crédito desconocidas mientras revisaba su correo. Valeria se dedicaba a abrir cuentas de crédito a su nombre. ¿De qué manera lo lograste? Lo hizo un reproche. Ella contestó sin mostrar arrepentimiento que necesita conservar un nivel específico. ¿Te gustaría que tu pareja se vistiera de manera inapropiada? El término esposa resonaba con un sabor cada vez más desagradable. Esteban empezó a rememorar su historia junto a Carla. Nunca se le había visto de esa manera. Mostraba una gracia innata. Su calma y confianza al estar presente. Las discusiones se convirtieron en algo cotidiano. Los vecinos empezaron a hablar acerca de los alaridos que provenían de su vivienda. Hubo una reducción en la cantidad de invitaciones a eventos sociales. Nadie estaba dispuesto a correr el riesgo de enfrentar otra situación vergonzosa frente a todos. En una ocasión nocturna, tras otro altercado intenso, Esteban descubrió que el celular de Valeria no tenía bloqueo. Los mensajes intercambiados con Ricardo Méndez corroboraban sus dudas. Expresaba un individuo: pronto estaremos reunidos, mi amor. Ella contestaba diciendo que este anciano no percibía nada. No pasaba por alto la ironía. Quien había traicionado a Carla de manera tan notoria ahora sufría el mismo dolor que le había infligido. Mientras se encontraba solo en su despacho, observó en las noticias económicas que el Grupo Ferrer había culminado con éxito su ampliación hacia Sudamérica. En la imagen se podía ver a Nicolás Ferrer acompañado por su grupo directivo. Carla se destacaba entre los demás con su brillo y su actitud profesional. El vaso que sostenía en su mano se sacudió ligeramente. Mientras su mundo se venía abajo, la mujer que había rechazado resplandecía con más intensidad que nunca. La interacción laboral entre Carla y Nicolás se prolongó durante varias horas. Desde el último piso del Hotel Mirador, el restaurante italiano brindaba una impresionante panorámica de la ciudad, la cual pasó desapercibida para ellos, sumergidos en su animada charla. Carla se mostró sorprendida al descubrir que a su jefe también le interesaba la fotografía, algo que nunca había imaginado. Nicolás respondió con su típica seriedad, la cual se veía atenuada por el vino y la charla, mencionando que durante su tiempo estudiando administración en París, también se dedicaba a perfeccionar sus habilidades culinarias. Existen aspectos sobre mí que desconoces, reveló. Se descuidaron los números y las tácticas. Conversaron acerca de viajes, de lecturas, de anhelos del pasado y del porvenir. La tensión constante entre ellos evolucionó hacia una conexión más afectuosa y cercana. En el lugar de trabajo, los días que siguieron transcurrieron de manera distinta. Las miradas se prolongaban un instante adicional. Los roces involuntarios al intercambiar archivos generaban un silencio lleno de implicaciones. Después de una presentación muy exitosa, Nicolás la convidó a festejar. En esta ocasión, no se presentaron excusas laborales. Directamente le preguntó si quería compartir la cena. No en calidad de jefe y empleada, sino simplemente como Nicolás y Carla. En esta ocasión, el restaurante tenía un ambiente más acogedor.
Durante la noche, en un instante, él posó su mano sobre la mesa. Expresó su atracción hacia Carla con la misma sinceridad que empleaba en sus asuntos comerciales, dejándole claro que ella era consciente de sus sentimientos. Experimentó un aumento en sus pulsaciones. Reconoció que también le agradabas. Sin embargo, siento temor. La vez anterior en la que combiné el trabajo con el amor. Intervino con delicadeza para decir, yo no me llamo Esteban. Has cambiado por completo, ya no eres la persona que solías ser. En las semanas que siguieron, se desenvolvieron equilibrando con destreza el ámbito laboral y el personal. En el lugar de trabajo, su trato se limitó estrictamente a lo profesional. Sin embargo, las noches tenían un carácter distinto. Disfrutar de cenas, asistir a conciertos y mantener charlas extensas. Después de un evento corporativo, Nicolás la acompañó a su lujoso ático. Voy a enseñarte algo, expresó mientras la conducía hacia una habitación que resultó ser un estudio de fotografía improvisado. Había fotografías en blanco y negro decorando las paredes, mostrando paisajes, rostros y momentos congelados en el tiempo. Declaró que esa era su auténtica vocación. Aunque los negocios tienen su importancia, esto es lo que realmente me hace experimentar la vida en su plenitud. Al ver las imágenes, Carla se sintió conmovida al descubrir la vulnerabilidad de un hombre que todos creían inaccesible. Murmuró que eran preciosas mientras se volvía hacia él. Cuando sus ojos se cruzaron, no hubo excusas ni incertidumbres esta vez. Al principio, el beso era delicado, pero después se volvió más apasionado, lleno de todas las emociones que habían estado guardando. Al separarse, Nicolás inclinó su frente hacia la de ella. Expresó su deseo de que no se mantuviera en secreto. Mis sentimientos hacia ti no me causan vergüenza. Una sonrisa se dibujó en el rostro de Carla, experimentando emociones encontradas entre la alegría y el temor. En esta ocasión se aseguró de que las cosas serían distintas. En esta ocasión, la situación era verdadera. Durante una reunión crucial, Carla detectó los primeros indicios. El olor del café, que solía disfrutar mucho, le causó malestar estomacal. Los leves mareos que había estado pasando por alto desde hace días ya no podían ser justificados por el agotamiento. En el baño de su lugar de trabajo, sentada con un test de embarazo entre las manos, el transcurso del tiempo pareció detenerse. Se hicieron visibles dos líneas de color rosa de manera evidente. Una actitud optimista. Entre susurros, la noticia de su embarazo se deslizó por sus labios, provocando una mezcla de temor y alegría en su ser. Un cúmulo de interrogantes invadió su pensamiento. ¿Cuál sería la respuesta de Nicolás ante esta situación? Solo habían estado en una relación durante medio año. A pesar de ser reciente, su vínculo era profundo y auténtico. ¿Y en qué términos quedaría su trayectoria profesional? En ese instante decisivo, el proyecto en Sudamérica se encontraba. En los días posteriores, Carla guardó la información en secreto, vigilando a Nicolás en las reuniones y esperando el momento oportuno para revelárselo. Sin embargo, se dio cuenta de que algo había cambiado. Por la tarde, con inquietud, le consultó sobre su estado de salud. Se te nota un tono de piel muy claro. Ella contestó que era necesario entablar una conversación. En este lugar no, pero en otro sitio sí. En el piso de Nicolás, Carla deambulaba de un extremo a otro, mientras él la miraba con inquietud. ¿Qué ocurre, Carla? Me estás dando miedo. Frente a él, detuvo su paso, tomó aire y extrajo el test de embarazo de su bolso. De forma sencilla, comunicó su embarazo mientras observaba atentamente su expresión en busca de una respuesta. Por un instante, Nicolás se quedó sin moverse, mirando fijamente el examen. Después se puso de pie con calma y se dirigió hacia el ventanal, acariciándose la barbilla en un gesto de preocupación. Al final, reconoció que no se lo esperaba. Carla, no estoy seguro de si me siento listo para afrontar esta situación. Con total honestidad, replicó ella, percibiendo el temor en su tono de voz. Un momento de silencio se extendió, y Carla sintió un temor repentino. Sin embargo, en ese momento, Nicolás se volvió, se acercó a ella y agarró sus manos.
Expresó con determinación que no se encontraba preparado, pero anhelaba estarlo. Si implica que formaremos una familia, buscaremos la forma de hacerlo. Una lágrima se deslizó de los ojos de Carla, trayéndole alivio. Aunque no fue la solución ideal, al menos fue auténtica. Al separarse, Carla presenció algo inédito para ella, lágrimas en los ojos de Nicolás Ferrer. Ella inició mencionando tu trayectoria profesional y el plan. Él la interrumpió diciendo, hallaremos la forma. Unidos. No es necesario decidir entre la maternidad y una carrera ejecutiva. Contarás con mi respaldo en todo momento. En aquella noche, abrazados en el sofá, trazaron proyectos para los tiempos venideros. Se mencionó a los doctores, se discutió sobre modificaciones en el lugar de trabajo y se conversó acerca de la importancia de mantener un balance entre la vida laboral y familiar. Nicolás, mientras acariciaba con ternura el abdomen de Carla, le dijo, ¿te das cuenta? Considero que este niño es la transacción más exitosa que hemos concretado hasta el momento. Carla soltó una risa, mientras las lágrimas de alegría se fundían con su sonrisa. Experimentaba, por vez primera, que todo se encontraba en perfecta armonía. En la oficina, se trató con discreción el anuncio del embarazo de Carla. Solamente el grupo más próximo recibió la notificación, y la reacción fue de auténtica felicidad. Nicolás, reconocido por su actitud distante en el trabajo, dejó a todos atónitos al mostrar pequeñas muestras de sus sentimientos. Esa mañana, al llegar a su lugar de trabajo, Carla se topó con un hermoso ramillete de flores acompañado de un mensaje. Para la madre del mañana con más destello en el ámbito empresarial. Los pormenores empezaron a ser cada vez más comunes. En medio de una extensa reunión, Nicolás interrumpió de repente la exposición al percatarse de que Carla tenía un semblante pálido. Sin proporcionar detalles, declaró que reanudarían dentro de 60 minutos. Poco tiempo después, el ayudante llegó con una bandeja que contenía frutas y galletas saladas, reconocidas por aliviar las náuseas de la mañana. La verdadera repercusión se hizo evidente en una reunión de la junta directiva. Nicolás propuso una idea innovadora: establecer una guardería dentro de la compañía. Ante el consejo, afirmó que el talento no distingue entre géneros y que es fundamental no prescindir de profesionales destacados solo por optar por la paternidad o maternidad. La propuesta recibió la aprobación, sentando un precedente en el ámbito empresarial de la región. En su hogar, Nicolás experimentó un cambio total. Quien solía amedrentar a directivos con experiencia, ahora dedicaba largos ratos a la lectura de libros sobre ser padre y el crecimiento de los niños. Durante la cena en su hogar, Nicolás sorprendió a Carla al entregarle un sobre. Ella preguntó por la identidad de aquello. Por favor, procede a abrirlo. En su interior halló papeles legales. Nicolás había cambiado su testamento y la distribución de acciones de la compañía, garantizando la continuidad de ambas para el bebé. Explicó que no deseaba que volvieras a experimentar lo que viviste en el pasado. Es importante que tengas presente que tanto tú como nuestro hijo siempre estarán seguros. Carla, emocionada, percibió algo adicional en los documentos. Inquirió con asombro si había una vivienda. En las Lomas, afirmó. Con un espacio al aire libre para que el bebé se entretenga y una zona de trabajo para que puedas realizar tus tareas desde casa según sea necesario. Los ojos de Carla se llenaron de lágrimas que empezaron a recorrer su rostro. Ella susurró sorprendida al descubrir un detalle más en los papeles. No pensé que creías en el matrimonio. Arrodillándose ante ella, Nicolás extrajo una diminuta caja de su bolsillo. Al destapar la caja, mencionó, antes de encontrarte, no confiaba en varias cosas. ¿Aceptarías ser mi compañera oficial en la creación de una familia juntos? Carla respondió de inmediato, con lágrimas en los ojos, asintiendo con un sí. Durante la noche, mientras Nicolás descansaba, Carla meditaba sobre las vueltas que había dado la vida. El sufrimiento que experimentó en el pasado con Esteban ahora se percibía como un recuerdo distante, casi imprescindible para alcanzar este instante. Mientras acariciaba su barriga un poco hinchada, le dijo en voz baja, «Tu padre es un hombre excepcional, cariño, y nosotros tenemos mucha suerte».
Las luces del evento más destacado del año empresarial iluminaban el centro de convenciones con un brillo especial. Carla, actualmente ocupando el cargo de vicepresidenta en el Grupo Ferrer, se desplazaba con determinación al lado de Nicolás. A los 5 meses de gestación, apenas se podía percibir su estado debajo del sofisticado atuendo confeccionado a medida para la ocasión. Nicolás preguntó si estaba preparada para pronunciar el discurso mientras le apretaba suavemente la mano. Con una sonrisa llena de confianza, contestó: «Desde que nací, estaba preparada». En la convocatoria se encontraban los líderes empresariales más destacados de la nación. A Carla le correspondía exponer los logros de la expansión en Sudamérica, la cual resultó ser un gran triunfo al haber aumentado el valor del Grupo Ferrer. Mientras se encontraba saludando a ciertos directivos, lo divisó. Esteban se encontraba junto al bar, sujetando un vaso de whisky. Mostraba una apariencia más envejecida, más fatigada. Por un instante, sus miradas se cruzaron. Nicolás susurró en el oído de Carla que era su momento de destacar. Ascendió al podio con la certeza de alguien que conoce a la perfección su identidad. Realizó una presentación impecable. Los números, las proyecciones y la perspectiva a futuro se desenvolvían con fluidez y firmeza. En el transcurso del cóctel que siguió, Esteban se aproximó. Había estado consumiendo bebidas alcohólicas. Sus palabras salieron con un tono arrastrado mientras expresaba: «Tienes un aspecto distinto». Carla afirmó con sencillez: «Así es». «¿Verdad eso? ¿Es cierto que estás esperando un bebé de Ferrer?» «Esteban, mi vida privada no es asunto tuyo». Él inició diciendo: «Cometí un error». Ella lo interrumpió con un firme: «No, Esteban. Ha sido la mejor decisión que he tomado en mi vida. Has permitido que descubra mi verdadero rumbo». Nicolás se acercó a ella, proyectando una presencia imponente y reconfortante. Inquirió por su bienestar amoroso mientras mantenía la mirada en Esteban. Carla asintió con satisfacción. «En mi opinión, ya es momento de marcharnos. Mañana nos toca la ecografía para descubrir el género del bebé». Esteban presenció cómo se distanciaban, observando cómo Nicolás ponía su mano de forma protectora en la espalda de Carla, como ella se inclinaba instintivamente hacia él, la complicidad presente en sus movimientos. Alguien que estaba cerca mencionó que lucían contentos. «Claro que sí», contestó una voz adicional. «Se comenta que su actitud ha experimentado un cambio radical desde que está a su lado. Su historia es de conocimiento general para todos. Ascendió de ayudante a vicepresidenta en un tiempo increíblemente corto. Es todo habilidad pura». De un solo trago, Esteban se tomó lo que quedaba de su whisky. Observó a Carla y Nicolás subiendo a su vehículo desde la ventana de la sala. Mientras él soltaba una broma, ella no pudo contener la risa y colocó su mano suavemente sobre su estómago. En ese instante, Esteban se dio cuenta de que ciertos fallos son irreversibles, y que en ocasiones lo que aparenta ser un desastre puede convertirse en el comienzo de algo excepcional para otras personas. Esteban sufrió una verdadera agonía en los días posteriores al suceso. La brillante y exitosa Carla era una presencia constante en su mente. Cada vez que se hablaba del Grupo Ferrer en las noticias o se mencionaba en los ámbitos empresariales, era como echar sal en una herida que no terminaba de cicatrizar. En su reducida oficina, dedicaba largos ratos a contemplar antiguas imágenes en su dispositivo móvil. Imágenes de la época en la que él triunfaba en los negocios, cuando Carla era su pareja, en un momento de aparente perfección. Interrumpió la secretaria, dijo el hombre. Valeria se encuentra hablando por teléfono. Expresa que la situación requiere atención inmediata. Un suspiro escapó de Esteban. Valeria solía llamar con premura, sobre todo cuando requería fondos adicionales. Por favor, comunícale que me encuentro en una junta en este momento. Los chismes acerca de Valeria y Ricardo Méndez ya resultaban demasiado evidentes para pasar por alto. Había presenciado cómo compartían momentos en restaurantes y en diferentes eventos, siempre manteniendo la apariencia de una simple amistad. Mientras almorzaba en el restaurante que más le gusta, el maître lo recibió de manera menos cortés que en ocasiones anteriores. Un grupo de ejecutivos jóvenes ocupaba su mesa de costumbre.
El maître pidió disculpas al señor, lamentando no haber hecho una reserva. Mientras se encontraba en la barra comiendo, pudo escuchar a dos hombres de negocios conversando acerca del conglomerado Ferrer. ¿Observaste la exposición de Carla Montero? Esplendido. Y considerar que su antigua pareja la abandonó por una mansión llena de riquezas. Así es, en este momento se encuentra junto a Ferrer. Están esperando la llegada de un nuevo miembro a la familia. Ella es objeto de su adoración. Se comenta que llegó a modificar las normativas de la compañía con el fin de otorgarse mayor autoridad. Esteban presionó su copa con tal intensidad que estuvo a punto de quebrarla. Al regresar a su despacho, su secretaria le comunicó nuevas informaciones desfavorables. Diversos inversores estaban retirando su respaldo. Los negocios de Esteban se veían perjudicados por su fama de ser una persona inestable en lo personal. Esa noche, Valeria se encontraba sola en su hogar, ya que había salido con sus amistades. Mientras Esteban exploraba la web, se topó con una entrevista reciente a Carla en una publicación especializada en el ámbito empresarial. En la entrevista, expresó que el éxito va más allá de cifras. El objetivo es desarrollarse a nivel personal, descubrir la propia valía. En ocasiones, es preciso perderlo todo para hallar nuestro verdadero ser. En la oficina de Carla, se podía ver la ciudad a través de la ventana en la foto que ilustraba el artículo. Su vientre ya mostraba claramente el embarazo y la serenidad que reflejaba su rostro era algo completamente nuevo para Esteban, algo que nunca había observado en ella durante su matrimonio. Llamándose a sí mismo tonto, arrojó la tableta al sofá. No te diste cuenta de que la tenías contigo todo el tiempo. El timbre de su celular lo hizo volver en sí. Se trataba de una comunicación de la entidad bancaria. Se había efectuado otra transferencia importante desde su cuenta. El beneficiario se llama Valeria Ruiz. La ironía de la situación lo impactó de lleno, como un golpe repentino. Después de engañar a una mujer excepcional por alguien interesado únicamente en su riqueza, ahora estaba sufriendo las consecuencias de sus elecciones. La desesperación provocó que Esteban tomara una decisión sin pensar. En una mañana de lluvia, llegó inesperadamente a las instalaciones del Grupo Ferrer. En la recepción, hizo hincapié en su necesidad de encontrarse con Carla Montero. La empleada de la recepción indicó que la señora Montero Ferrer se encuentra en una junta, poniendo énfasis en el apellido compuesto. La cita está programada. Hazle saber que su nombre es Esteban. Me reconoce a mí. Lamentablemente, no puedo atenderlo sin previa cita. Esteban se acomodó en la sala de espera, con la determinación de aguardar. Transcurrieron las horas. Directivos y trabajadores ingresaban y salían, siendo reconocidos por algunos y murmurando entre ellos. Al mediodía, Carla hizo su entrada en el vestíbulo acompañada de Nicolás. A los 6 meses de gestación, su barriga era más visible y lucía un traje de maternidad elegante que destacaba su condición. Esteban se levantó y llamó a Carla. Detuvo su paso, mostrando sorpresa en su rostro. Nicolás avanzó un paso, mostrando protección, sin embargo, Carla lo frenó con un gesto delicado. Le comunicó a Nicolás que todo estaba en orden. ¿Serías tan amable de concederme un instante? Nicolás asintió con la cabeza y permaneció en las inmediaciones, atento a lo que ocurría. Dime, Esteban, ¿qué deseas?, inquirió Carla con un tono de voz serio y distante. He estado reflexionando. En relación a nuestra historia, en especial todo lo acontecido. Esteban, no existe un vínculo entre nosotros. Ha pasado bastante tiempo desde la última vez que ocurrió. Él continuó afirmando que había cometido un error. Echo de menos tu presencia. Sin tu presencia, la existencia carece de sentido. Ella lo detuvo de inmediato con determinación. Evita realizar esta acción. Deja de rebajarte tanto. Ella le pidió a Esteban que la mirara, con un tono de voz más dulce en ese momento. Me siento contento. Realmente alegre. Disfruto de una carrera exitosa, cuento con el cariño y el respeto de mi esposo, y además, estamos en la dulce espera de un bebé. Lo que compartimos ya es parte de lo que fue. Él rogó, podemos darle otra oportunidad. Ella reconoció haber cometido equivocaciones,
pero añadió que estos errores son lecciones, mientras acariciaba su vientre de forma instintiva. Agradezco a tu persona por haberme mostrado mi auténtico valor, lo cual resulta irónico. Nicolás se aproximó a Carla y con delicadeza posó su mano en su espalda. ¿Estás preparada para comer, cariño? Después tenemos la consulta con el médico de niños. Contestó afirmativamente y se volvió hacia Esteban antes de marcharse. Despidiéndome de ti, y Esteban. Mis mejores deseos para ti. Mientras se alejaban, Esteban observaba detenidamente a Nicolás protegiendo a Carla con el paraguas, acompañándola hasta el auto y mostrando gestos de afecto hacia ella. En aquel instante, mientras llovía frente al majestuoso edificio del Grupo Ferrer, Esteban se dio cuenta de que ciertas ausencias son permanentes y que, en ocasiones, el peor castigo no es la pérdida en sí, sino presenciar cómo prospera en manos ajenas. El rechazo sufrido por Carla fue el punto de partida de una serie de eventos negativos en la vida de Esteban. Al volver a su despacho, descubrió una misiva de su asesor financiero. Las finanzas estaban en números negativos. Interrumpió su colaborador con un tono de urgencia. Esta mañana, la señora Valeria ha retirado 2 millones más de la cuenta que comparte con usted, informó. Ni un ápice de emoción mostró Esteban. No me sorprende. Ya lo veía venir. No imaginaba que la casa estaría desocupada esa noche. Valeria había saqueado las cajas de seguridad y se había apropiado de todas las piezas preciosas, incluyendo las que habían sido de su madre. En la mesa, solamente se encontraba una única nota. Me marcho con Ricardo. Él tiene la habilidad de tratar a una dama correctamente. No me estés buscando. En las semanas siguientes, una sucesión de noticias desfavorables se sucedió. Los bancos han empezado a contactar por créditos atrasados. Los inversores han decidido retirar su respaldo. En el ámbito empresarial, los chismes acerca de su falta de solidez económica se difundieron rápidamente. En una cita con su abogado, la cruda verdad le impactó profundamente. El abogado, con sus lentes ajustados, mencionó el nombre de Esteban. Valeria contaba con autorización legal para acceder a todas las cuentas. Se dieron los permisos para las transferencias y el acuerdo prenupcial que firmaste resultó ser bastante ventajoso para ella. Esteban, lleno de preocupación, quiso saber cuánto tiempo le quedaba. Solo lo necesario para mantener la compañía a flote si tomas medidas rápidamente. Sin embargo, será necesario que vendas la casa, los vehículos y las propiedades de verano. En el exclusivo club social solían recibirlo con gran deferencia, pero ahora apenas le dirigían un saludo. La mesa que más le gustaba siempre estaba reservada para Ricardo Méndez, a quien le encantaba alardear sobre su vínculo con Valeria. Esa tarde, tras descubrir la deslealtad de Valeria, Esteban se esforzó por última vez en recuperar su compañía. Reunió a los escasos inversores que aún tenían fe en él y expuso un plan urgente para rescatar lo que quedaba. Sin embargo, los efectos negativos ya eran irreversibles. Nadie se atrevió a involucrarse con un individuo cuya reputación pública estaba destrozada. De manera individual, los inversores declinaron la propuesta que les fue presentada. Sin alternativas restantes, decidió vender su última automóvil lujoso. En ese momento, al atravesar la calle, divisó a Carla y Nicolás dentro de una tienda de artículos para bebés. Mientras él la rodeaba con sus brazos, ambos se reían sin darse cuenta de que alguien los observaba. Ella sujetaba un diminuto mono. Esteban experimentó por vez primera el verdadero significado de la derrota. Al regresar a su piso alquilado, Esteban se topó con una revista de economía después de haber vendido su casa. En la página principal, se destacaba a Carla entre las 10 mujeres más influyentes en el ámbito empresarial en un reportaje sobre las mujeres más destacadas en el mundo de los negocios. Según el artículo, la historia de Carla Montero Ferrer es un ejemplo de fortaleza ante la adversidad. Desde que descubrió la infidelidad de su esposo, ha logrado transformarse en una de las ejecutivas más admiradas a nivel nacional, siendo un ejemplo para muchas personas. Después de cerrar la revista, Esteban se sirvió otra copa de whisky. El líquido de color ámbar ya no poseía el sabor que solía tener. Había adquirido un sabor desagradable, al igual que todo lo demás en su existencia. El teléfono empezó a sonar.
Se trataba de otro deudor. Apagó el fuego con manos temblorosas. En la pantalla oscura se reflejaba su rostro desgastado y añejo. ¿De qué manera había llegado a esta situación? La solución resultaba sencilla. Las decisiones que tomó lo condujeron precisamente al lugar que se había ganado. En un intento final y lleno de desesperación por recuperar algo de su vida pasada, Esteban organizó un encuentro casual con Carla. Conocía su costumbre de comer a menudo en el restaurante del complejo empresarial, por lo que aguardó en ese lugar durante 3 días consecutivos. Al día número 4, ella se hizo presente. Con su avanzado estado de gestación, irradiaba una belleza especial y varios directivos se acercaban para saludarla con cortesía en su camino hacia su mesa de siempre. Al detener a Carla antes de que alcanzara su destino, él le habló. «Quisiera tener una conversación contigo». Con una expresión de asombro y molestia, ella lo observó. «Esteban, hemos hablado sobre esto anteriormente. Tan solo necesito 5 minutos. Por favor. Se trata de nuestro equipo». «Nosotros, ¿dices?». Ella interrumpió con una voz decidida pero serena. «Hace bastante tiempo que desapareció la unión entre nosotros. Él reafirmó su amor por ti. Mi amor por ti sigue intacto. Al soltarte, cometí el error más grave de toda mi existencia». Al tomar aire profundamente, Carla acarició su abdomen de forma instintiva. «Esteban, no cometiste un error al permitirme marchar. Cometiste el fallo de no apreciarme cuando estabas a mi lado. Podríamos darle otra oportunidad. Entiendo que en este momento estás en estado, pero ¿qué te parece si...?» ¿Prestas atención a tus propias palabras? Fue ella quien lo interrumpió. «Soy una mujer casada y muy contenta con mi matrimonio. Estoy embarazada del hombre que quiero. ¿Acaso propones que deje atrás todas esas cosas por ti?». Él ruega haber experimentado un cambio. «La vida me ha dado lecciones». Ella contestó que la vida es la maestra de todos. «Fue mi valía la que me inculcó. Me ha mostrado que debo estar con alguien que me valore y me quiera, no con alguien que vuelva únicamente cuando ya no tiene nada». Los invitados cercanos empezaban a presenciar la situación. Esteban percibió ciertos gestos de desdén dirigidos hacia su persona. Por favor, Carla. Con firmeza expresó su negativa. «Será la última ocasión en la que dialoguemos de este tema. Mis mejores deseos para ti, Esteban. Sin embargo, mi vida está junto a Nicolás y nuestro pequeño». En ese preciso instante, como si hubiera sido llamado, Nicolás hizo su entrada en el local gastronómico. Se aproximó con calma, su presencia imponente pero dominada. «¿Cómo estás, cariño?», preguntó mientras posaba con delicadeza la mano en la espalda de Carla. Asintió con una sonrisa en los labios. «Estaba a punto de marcharme». Mientras se distanciaban en compañía, Esteban los miraba. Observó cómo Nicolás movía la silla para Carla, mientras ella le dedicaba una sonrisa llena de cariño, y cómo él se acercaba para decirle algo al oído que la hacía soltar una risa. Al observar la conexión íntima y genuina entre ambos, Esteban se dio cuenta de que no solo había dejado ir a una mujer, sino también la oportunidad de mejorar como individuo. Y la sensación de pérdida, por encima de cualquier desastre económico, era la que causaba mayor sufrimiento. El día empezó con una llamada inesperada que Esteban jamás imaginó recibir. El banco le notificaba acerca de transferencias en gran cantidad efectuadas durante la noche. Se habían retirado fondos de todas las cuentas, incluyendo aquellas que se mantenían en el extranjero de forma secreta. El asistente irrumpió en la oficina del señor con gesto de alarma. No hizo falta que mencionara el nombre de la señora Valeria. En el escritorio, los papeles revelaban toda la información necesaria. Valeria había retirado fondos de las cuentas y había vendido acciones de la compañía, aprovechando un poder legal que él le había dado sin darse cuenta meses atrás. La asistente también entregó un sobre. Mencionó. En el interior se encontraba una nota corta. «Te agradezco por todo, mi querido. En las Maldivas, Ricardo y yo nos deleitaremos con tu amabilidad. No te preocupes por buscarme. Cuando leas esto, estaremos en un lugar distante. Nota al pie: las piezas de valor de tu mamá tuvieron una excelente acogida en el mercado clandestino». Esteban se desplomó en la silla,
sintiendo como el peso de sus elecciones lo abrumaba por completo. El teléfono no dejaba de sonar. Los creadores, colaboradores y entidades financieras requieren aclaraciones. En un día, todo su universo se vino abajo por completo. La noticia de su quiebra se difundió rápidamente entre los círculos empresariales, causando un gran impacto. Los escasos miembros que aún le respaldaban decidieron retirar su apoyo. Los proveedores requerían que se hicieran los pagos con antelación. Esa tarde, al ordenar su despacho, descubrió una antigua fotografía de su matrimonio con Carla. La ironía lo impactó de lleno, como un golpe directo. Engañó a una mujer que lo quería de verdad por alguien que solo valoraba su riqueza. En el aparcamiento, su más reciente vehículo de alta gama fue confiscado. Para volver a su sencillo piso de alquiler, tuvo que utilizar un servicio de taxi. Los reportes televisivos resultaron ser la gota que derramó el vaso. Fraude económico. El empresario Esteban Martínez sufre una pérdida total debido a un engaño amoroso. Valeria Ruiz, su esposa, se marcha con una gran cantidad de dinero. El móvil emitió un último timbrazo. Su nombre era Ricardo Méndez. Con tono sarcástico, expresó su agradecimiento. Valeria es una colaboradora muy valiosa, aunque un poco cara, ¿verdad? Tras finalizar la conversación, Esteban colgó bruscamente y lanzó el dispositivo móvil contra la pared. Se ha servido un whisky de baja calidad. No podía costearse las marcas que le gustaban y se sentó en la penumbra de su piso. En el inmueble opuesto, se podía ver un gran cartel publicitario con mensajes de empresas. Durante la noche, el emblema de Ferrer resplandecía, evocando en su mente todo lo que ya no tenía. En ese momento, la vida le dio un golpe final de ironía. Perdí a una mujer importante por mi avaricia y deseo, solo para ser arruinado por esos mismos motivos. Consideró con desagrado que el karma poseía un sentido del humor bastante retorcido. La llegada de Alejandro Ferrer Montero fue conmemorada con una modesta publicación en la sección de eventos sociales. Carla y Nicolás, siguiendo su costumbre, celebraron la ocasión de forma íntima, compartiendo su alegría únicamente con seres queridos y amigos íntimos. Dentro de la habitación hospitalaria, Nicolás abrazaba a su hijo mientras Carla los miraba con ternura. Los ojos del bebé eran idénticos a los de su madre, mientras que su mandíbula robusta recordaba a la de su padre. Nicolás susurró con emoción y lágrimas en los ojos, al igual que su madre, expresando que era ideal. En la residencia Ferrer Montero, la vida ha adquirido un ritmo renovado. Carla evidenció que ser madre y profesional no eran roles incompatibles. La guardería empresarial creada por Nicolás se convirtió en un referente para otras compañías, y Alejandro era el primer y más contento beneficiario de sus servicios. En las juntas del consejo, Carla se esforzaba al máximo por mantenerse firme, aunque las noches en vela y el sentimiento de culpa por dejar a su hijo en casa empezaban a ser un peso para ella. Después de una reunión especialmente complicada, se refugió en su despacho y tomó una profunda bocanada de aire, notando cómo las lágrimas querían salir. Sin previo aviso, Nicolás ingresó y la descubrió en un estado de fatiga y fragilidad. Con delicadeza, cuestionó, ¿qué sucede? Ella reconoció que no se siente capaz en ninguna área. Nicolás la miró por un instante, ya sea en su rol de madre o en su posición de vicepresidente. Después se acercó a ella y la rodeó con sus brazos. Expresó que eres completamente capaz. Pero no estás obligada a hacerlo por ti misma. Estamos unidos en esto. ¿Te viene a la mente? Carla soltó un suspiro pausado, permitiendo que su nerviosismo se fuera desvaneciendo gradualmente. Aunque la situación era complicada, contaba con un respaldo total y sin reservas, algo que nunca había experimentado anteriormente. El grupo Ferrer siguió ampliando su presencia, esta vez centrando sus esfuerzos en temas relacionados con la familia y la igualdad. Encabezando estas propuestas estaba Carla, quien transformaba su vivencia personal en mejoras significativas dentro de la empresa. Mientras daba de comer a Alejandro en su lugar de trabajo, Carla fue sorprendida por una notificación. La compañía de Esteban se encontraba en una situación de quiebra absoluta. Se procedería a subastar los bienes para saldar las deudas. Nicolás, que había llegado a la oficina sin hacer ruido,
Se interesó por el estado de la persona. Asintió con la cabeza mientras dirigía una tierna mirada a su pequeño. En cierto momento, creí que quedarme sin nada significaba el final de todo. Ahora comprendo que en ocasiones es preciso renunciar a algo para obtenerlo todo. Nicolás se aproximó hacia su familia, rodeándolos con un abrazo. Desde la ventana de la oficina, el cielo se teñía de tonalidades doradas al caer la tarde, reflejando a la perfección la alegría que experimentaban. Nicolás sonrió al expresar su sorpresa por descubrir que la contratación de una asistente sin experiencia resultó ser su mejor elección empresarial. Ella besó suavemente al jefe que parecía distante, expresando su confianza en él. Alejandro trinó de alegría, mostrando su acuerdo con lo que dijeron sus padres. El niño ya evidenciaba la firmeza de carácter de su madre y la calma de su padre. En ese instante, al tener a su hijo entre sus brazos y recibir el abrazo de su esposo, Carla llegó a comprender una verdad que trasciende fronteras. El triunfo no radica en la riqueza ni en la influencia, sino en la habilidad de crear algo valioso y perdurable. La deslealtad de Esteban, que en el pasado pareció causar su ruina, en verdad fue el detonante de su auténtica alegría. En ocasiones, reflexionaba, los términos son simplemente inicios ocultos. Al caer la noche sobre la urbe, la familia Ferrer Montero demostraba que el amor auténtico, la consideración entre ellos y la firmeza pueden crear algo más preciado que cualquier riqueza material. Pasados 5 años, en una gélida mañana invernal, Esteban deambulaba por las calles del área financiera. A pesar de estar impecable, su vestimenta evidenciaba señales de deterioro. Actualmente se desempeñaba como consultor en una empresa de tamaño reducido, una labor que estaba por debajo de su posición anterior, aunque le permitía mantenerse a flote. Frente a un kiosco de publicaciones, se detuvo al verse atraído por la portada que le resultaba conocida. En la última edición de la revista Empresarios de hoy, una imagen impactante capturó toda su atención. Carla y Nicolás Ferrer están acompañados por su hijo menor, Alejandro, de 5 años, y por la recién nacida que sostiene Carla en sus brazos. La familia Ferrer Montero edifica un gran legado basado en sus principios, así rezaba el encabezado. En el artículo se resaltaba la manera en que transformaron el ámbito empresarial mediante sus estrategias de conciliación laboral y familiar. Esteban se encontraba leyendo partes del artículo a través del cristal de la tienda. El valor del grupo Ferrer se había triplicado. Carla había alcanzado renombre a nivel mundial por su destacado liderazgo en el ámbito de la innovación empresarial. La iniciativa de guarderías empresariales se había implementado en todas las sedes de la empresa en América Latina. El vendedor consultó al caballero si tenía intención de adquirir la revista. Esteban hizo un gesto de desaprobación con la cabeza. No quería seguir leyendo. La fotografía lo expresaba todo. Carla luce espléndida, más bella que nunca. Nicolás observaba a la niña con admiración, mientras que el pequeño Alejandro mostraba una sonrisa con los mismos ojos radiantes que los de su madre, y la recién llegada bebé cerraba el círculo de la familia ideal. Al alejarse, vino a su mente la información más reciente que había recibido sobre Valeria. Después de una inversión fallida en Dubái, ella y Ricardo se quedaron sin nada. Se comentaba recientemente que tenía un empleo como camarera en algún establecimiento de Europa. Esteban reflexionó que el destino tenía una manera singular de impartir justicia. Al llegar a su humilde lugar de trabajo, se topó con una tarjeta sobre la mesa. Ferrer Group estaba preparando un evento de caridad para celebrar la apertura de su recién creada fundación de apoyo a mujeres empresarias. Esteban colocó la tarjeta en un cajón. Claro que no asistiría. Algunos sitios ya no estaban bajo su posesión. Aquella noche, desde la ventana de su modesto piso, divisaba el edificio de la empresa Ferrer resplandeciendo en el horizonte. En la torre de vidrio, visualizó a Carla en su despacho, seguramente laborando hasta tarde mientras Nicolás se encargaba de los pequeños. Al concluir, susurró en voz baja que ella siempre demostró ser la más resistente de los dos. En la soledad de su reciente existencia, Esteban llegó a comprender que ciertas ausencias se convierten en verdaderos beneficios enmascarados, no para el que sufre la pérdida, sino para aquel que logra liberarse. El gran fallo que cometió se convirtió en el impulso para el triunfo más importante de Carla,
una paradoja con la que tendría que lidiar de ahora en adelante. Estimados compañeros que nos acompañan en este apasionante relato de superación y amor genuino, si la historia de Carla y Nicolás te conmovió, si experimentaste la alegría de presenciar la justicia divina llegar a Esteban y Valeria, o si simplemente te deleitaste con este vaivén de sentimientos, por favor, no olvides darle me gusta, compartir tus partes preferidas y difundir este cuento con aquellos que requieran motivación para superarse y destacar. Si deseas disfrutar de más relatos que te provoquen risas, lágrimas y fortalezcan tu fe en la capacidad de recuperación, te invitamos a suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para estar al tanto de todas las novedades. En los comentarios, compártenos desde qué país estás disfrutando esta experiencia con nosotros. Valoramos mucho tu punto de vista en nuestra comunidad.